de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación y está en este ámbito desde el año 2007, es decir, tiene más de 10 años de trayectoria. Y así también directamente presento ya a la colega Yanina Malnati, que es médica especialista en medicina general y familiar, tiene una especialización en medicina legal, es asesora médica del área de salud, también de ahí, de Argentina. Entonces las dos colegas van a compartir este tiempo de 30 minutos. Me toca la antipática tarea de avisar sobre el tiempo, así que me disculpan de antemano cuando tenga que avisar que faltan 2 o 3 minutos. Adelante a las colegas de Argentina, bienvenidas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Buenos días a todos y a todas. Primero agradecer esta convocatoria y este espacio para poder intercambiar experiencias con los actores que trabajamos hace ya un tiempo en contexto de encierro y en particular conversar sobre la salud en contexto de encierro y la experiencia de la Procuración Penitenciaria. Bueno, como todos saben, la Procuración viene trabajando hace ya 30 años con el fin de garantizar el objetivo por el cual fue creada, que la pena se desarrolle en pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y en particular desde el área de salud trabajamos para que el acceso a la salud se ejerza en plenitud. El acceso a la salud como derecho fundamental está garantizado en varias normativas internacionales, como también normativa nacional. Pero también sabemos, y por nuestra experiencia, que más allá de la protección normativa con la que cuenta este derecho, en la realidad y en la vida intramuros, esto no sucede y es un derecho que permanentemente se encuentra vulnerado. Es por eso que desde la Procuración y en el ámbito de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos coexisten, o existe, mejor dicho, un equipo de trabajo de salud integrado por abogados, por médicos, perdón, médicas y psicólogos y psicólogas, y también el trabajo que realizan en las delegaciones cada uno de los médicos que se encuentran allí. La Procuración viene señalando hace tiempo en innumerables publicaciones y presentaciones que este derecho se encuentra vulnerado, y por eso desde el área de salud trabajamos permanentemente para evitar estas vulneraciones. El área de salud trabaja con básicamente 3 ejes fundamentales que tiene que ver con la atención a la demanda espontánea que surge a partir de los reclamos que realizan las personas privadas de libertad a través del centro de denuncias, que es el centro de atención telefónica con el que cuenta la Procuración, y también con las entrevistas que realiza en territorio a las personas detenidas. Esta demanda que manifiesta la falta de atención o el déficit de atención a la salud, luego es, digamos, atendida con la intervención de los médicos y médicas, asesoras y asesores del área de salud. Esta demanda espontánea tiene que ver con o falta de entrega de la medicación o insistencia en pedido de audiencias para ser atendidos por los médicos de los complejos, falta de entrega de estudios
de los resultados de los estudios que se realizan. Bueno, diversas falencias que las personas privadas de libertad manifiestan en su atención a la salud. También nosotros, cuando atendemos esta demanda espontánea, detectamos casos graves que tienen que ver con, digamos, la gravedad de una enfermedad mal atendida o quizás una enfermedad agravada por las condiciones de encierro. En estos casos particulares, donde vemos que la salud es agravada o los detenidos padecen enfermedades graves, desde el área de salud se aplica un protocolo para poder individualizar aquellos casos que requieren un seguimiento estrecho y pormenorizado de la situación de salud de esa persona. Después la doctora va a desarrollar bien el tipo de intervención que realizan los profesionales de salud de la Procuración, pero sí contarles que con este protocolo nosotros lo que hacemos es poner en conocimiento inmediato a los tribunales o juzgados a cargo de estas personas, ponemos en conocimiento mediante una nota acompañando el informe médico de la situación que padecen estos detenidos y además de la recomendación y la necesidad de atención a la salud que requiere esa persona. A su vez, remitimos informes a los complejos para que nos informen el motivo por el que esta persona no está recibiendo la atención adecuada. Y por último, notificamos a la persona detenida de la intervención que realizó la Procuración. También después al final voy a dar algunos datos de la aplicación de estos protocolos y los resultados que vamos como obteniendo a partir de la implementación de este instrumento. Otro de los ejes con el que trabaja el área de salud es, nosotros contamos con profesionales médicos que en los casos de tortura y malos tratos denunciados por las personas privadas de libertad, y en el caso que así lo requiera la persona detenida, concurre un médico a poder constatar y registrar lesiones en estos casos de tortura y malos tratos. Y por último, el eje también fundamental para nosotros es el de auditar y realizar monitoreos preventivos en lo referente a las condiciones de detención de las personas alojadas, con especial atención en las condiciones de salud de estas personas. Recorremos los centros asistenciales de salud en aquellos complejos en donde tienen hospitales penitenciarios, en aquellos los que tienen centros de salud o unidades médicas asistenciales, y relevamos allí las condiciones en las que se encuentran las personas allí alojadas, entrevistamos a esas personas, relevamos la planta médica y profesionales de salud que prestan allí servicio. Eso se realiza no solo desde el área de salud, sino también lo hacemos en conjunto con los otros equipos de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos para hacer un trabajo interdisciplinario y que tenga esta mirada integral que se necesita muchas veces para poder garantizar el ejercicio del derecho a la salud en un contexto de encierro donde, como todos sabemos, esto se ve agravado y requiere muchas veces el trabajo interdisciplinario y varias miradas para poder llegar al objetivo propuesto. Como también mencionó Ariel al inicio de esta presentación,
Uno de los resultados del trabajo de la procuración en el ámbito de la salud en contexto de encierro, y creo que es uno de los como trabajos más importantes y resultados más importantes que tenemos como organismo, es la investigación que se realizó en el 2019 con apoyo del Fondo Especial del OPCAT. Fue una investigación que se llamó La atención a la salud en las cárceles federales. Esta investigación relevó las percepciones de las personas privadas de libertad en relación a la atención médica que reciben. También juntó, digamos, la información que nos permitió evaluar el proceso de salud y enfermedad, las condiciones sanitarias, la calidad de la atención a la salud en los complejos donde se realizó esta investigación, y a su vez culminó con una serie de observaciones y conclusiones que nos permite seguir trabajando desde el área de salud como para profundizar estas observaciones y poder continuar señalando las deficiencias que existen en el sistema. La conclusión principal de esta investigación, como bien decía Ariel, se basó, digamos, en la complejidad que surgen, o las complejidades que surgen a partir de la dependencia de los profesionales de la salud en el servicio penitenciario, digamos, la dependencia funcional de los profesionales de la salud hacia el servicio penitenciario. Nosotros creemos que la salud debe ser brindada desde el sistema público y no desde y a través del servicio penitenciario. Otras conclusiones, digamos, más que continuamos trabajando, tienen que ver con las deficiencias en las historias clínicas. Ahora Janina, la doctora Magnati, va a desarrollar lo que ella advierte y los médicos asesores del área advierten cada vez que intervienen en algún caso particular. La deficiencia de las historias clínicas es un tema que nosotros abordamos el año pasado con una recomendación, es la recomendación 928 del 2022, que está publicada en la página de la Procuración. Esta recomendación que realizamos para que en el ámbito del servicio penitenciario se implemente la historia clínica digital. Luego de esa recomendación, justo en la Argentina, en el mes de febrero del 2023, se aprobó la Ley Nacional de Historia Clínica Electrónica, Historia Clínica Única y Electrónica. Nosotros recibimos respuesta por parte del servicio penitenciario, se intentó el desarrollo de un sistema para unificar la historia clínica digital en el ámbito del servicio penitenciario. Este sistema no está, digamos, relacionado a el sistema de historias clínicas a nivel nacional, ni con los hospitales extramuros, sino que el servicio penitenciario diseñó un sistema propio para la implementación de la historia clínica digital, que tuvo una prueba piloto en una de las unidades federales, la unidad 31, que es una unidad muy pequeña, y todavía no llegó a implementarse en su totalidad. Entendemos que hay como una falencia en la implementación por parte del personal de salud del servicio penitenciario. Otra de los trabajos que estamos desarrollando en el ámbito del área de salud es un relevamiento de la entrevista de salud inicial, qué pasa con
las personas que ingresan a los complejos del Servicio Penitenciario Federal y ese primer contacto con las áreas de salud que pasa con este examen inicial que deberían realizarles tanto de salud mental como de salud física. Este es un trabajo que estamos desarrollando, que estamos en la primera etapa, realizando entrevistas con los detenidos y poder relevar este tipo digamos, de cuestiones que afectan directamente al derecho de acceso a la salud que tienen las personas privadas de libertad. Yo ahora le voy a hacer la palabra a Janina. Sí, muchísimas gracias, doctora Clara, sobre todo por apuntarse al tiempo que nos va a permitir luego intercambiar con los participantes. Antes de dar la palabra a la colega también argentina, queríamos destacar la presencia de otros colegas de mecanismos de prevención, como ya se dijo, de Perú y también de México. Sara Vera, de la APT, nos acompaña desde México, así como también destacar la participación de 47 personas en este momento y siendo ellos profesionales de salud, encargados de sanidades. Así que creo que es exitosa esta jornada, no solo por la cantidad, sino por la calidad de participantes que tenemos. Damos entonces a continuación ya la palabra a la colega Janina Malnati, que es médica especialista en medicina general y familiar, y a quien ya presenté. Doctora Janina, adelante. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, perfectamente. Bien. Bueno, yo voy a hablar en principio de lo que son las dificultades que nosotros observamos que se presentan en cuanto al acceso a la salud. Partimos de la premisa de que la persona privada de la libertad solo tiene restringido su derecho a transitar, pero su derecho a la salud debe estar garantizado, y no solamente el acceso a la salud, sino el acceso a una salud de calidad, y debería ser de la misma manera que se puede recibir en el medio libre. Esto muchas veces se ve imposibilitado por deficiencias estructurales en la gestión de la salud en el contexto de encierro y la ausencia de políticas públicas orientadas a realizar mejoras en la atención de las personas privadas de la libertad. Las condiciones sanitarias que nosotros observamos en la mayoría de los complejos que visitamos son deficientes, pero voy a hacer un punteo de lo que son las cosas que interpretamos como las más importantes y que atentan en mayor medida contra el derecho de las personas. En primer lugar, las malas condiciones de trabajo del personal de salud del servicio penitenciario, sumado a la falta de formación específica en la atención de salud en contexto de encierro. Esto atenta contra una atención de calidad. Además, como se describió en la investigación antes mencionada, se ve que los profesionales se encuentran expuestos a una doble lealtad, ya que todo el personal sanitario, médicos, médicas, nutricionistas, kinesiólogos, enfermeros, lo que sea, todos dependen del servicio penitenciario, que cuenta con una estructura vertical y militarizada, donde muchas veces la ética profesional de los profesionales de la salud entra en tensión con las funciones que se les exige que tienen como parte de jerarquía dentro del servicio penitenciario. Esto es especialmente importante en los casos en los cuales existe violencia o malos tratos por parte del servicio penitenciario, o cuando en algunos casos la atención en salud brindada atenta contra el derecho de la salud por mismas deficiencias del propio servicio. Se nota también que hay una deficiencia en la cantidad del recurso humano, hay pocos profesionales en el staff, digamos, en el plantel profesional, y hay ausencia de muchas especialidades.
por lo cual, para acceder a esos turnos con dichas especialidades, así como también para realizar estudios o alguna intervención quirúrgica, es muy frecuente la necesidad de recurrir a los hospitales extramuros. Las salidas a los hospitales extramuros muchas veces se ven obstaculizadas por deficiencias operativas, por ejemplo, la falta de móviles para el traslado o la falta de organización que permite que se lleven tarde a las personas a los turnos y se pierdan esos turnos. Es muy difícil después luego la gestión de vuelta de esos turnos que se pierden, entonces evidencia una falla en la articulación entre el servicio penitenciario y el sistema público de extramuro. Otro punto importante, que ya lo mencionó Clara, es el tema del registro médico. El registro es en historia clínica de papel. Dicho método favorece que se pierdan partes, se extravía información importante. La realidad es que las historias clínicas son muy precarias y es muy habitual que información importante de salud de las personas se pase por alto. Muchas veces pasa que los médicos y las médicas al atender a los pacientes no cuentan con la historia clínica en su mano porque no se pueden sacar del lugar donde se guardan. Entonces es muy difícil darle continuidad a un seguimiento de un paciente. Incluso esto también favorece que muchas veces no se le entregue los resultados de estudios o biopsias o alguna información en cuanto al estado de salud de las personas, y por supuesto esto genera angustia e incertidumbre sobre el propio estado de salud. Otro punto importante sería como lo que nosotros observamos como una falta de visión de una medicina orientada a la prevención. No se realizan controles periódicos de salud y, como dijo Clara, no se realiza una entrevista inicial completa. Y no se suele priorizar la realización de prácticas preventivas recomendadas por edad o antecedentes de la persona. Es muy difícil la continuidad del seguimiento longitudinal de la salud en estos casos. Y por último, otro punto ya mencionado es las condiciones deficientes de los centros de atención, referido específicamente a las condiciones materiales, ya sea de los consultorios, de los hospitales penitenciarios y de los centros de atención en general. Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que es el rol y la tarea que realizamos los médicos y las médicas del equipo dentro de lo que es el objetivo general de contribuir a promover y proteger los derechos de las personas detenidas, más específicamente en lo que se refiere al acceso a la salud. Los médicos y médicas del equipo respondemos ante situaciones en las cuales dicho derecho se ve vulnerado. Una vez que recibimos las demandas, lo que hacemos es realizar entrevistas donde se recaba todo el historial médico de la persona y se indaga específicamente sobre la atención en salud recibida, desde el momento de su detención hasta la actualidad. Se pregunta sobre la realización de controles, sobre el seguimiento de sus patologías crónicas y sobre cómo se responde ante situaciones de síntomas o patologías agudas. Se da mucha importancia a lo que es la percepción de las personas en cuanto a la atención recibida, su percepción en cuanto al trato recibido por parte de los profesionales, a su percepción en cuanto a cómo evoluciona su salud durante el periodo que se encuentran privados de la libertad. Y se intenta realizar evaluaciones completas, donde se toma en cuenta los determinantes sociales de la salud, se realiza un abordaje integral desde una perspectiva de derechos, entendiendo que, lógicamente, la salud no es solo la ausencia de enfermedad y que el contexto de encierro muchas veces representa un factor de riesgo para las personas. Bueno, luego entre el relato y la entrevista, luego si se realiza, a veces se amerita un examen físico, se realiza luego la revisión de la historia clínica y se hace un análisis y una evaluación de cada caso particular, y en base a esto se realizan recomendaciones al equipo médico del servicio penitenciario.
ya sea la realización de alguna interconsulta, algún estudio pendiente, la modificación de alguna terapéutica. En este momento también se evalúa la necesidad de incorporar a las personas al protocolo de enfermedades graves, que como ya fue explicado, no solamente incorpora a patologías graves, sino también a patologías que por el contexto de encierro ven agravada su evolución y la condición de salud se ve como empeora por la falta de atención adecuada de dicha patología. En estos casos lo que hacemos es un seguimiento estrecho donde se visita periódicamente, se revisa la historia clínica para constatar el cumplimiento de las sugerencias realizadas y también se visita nuevamente a la persona para evaluar el estado de salud e ir actualizándolo. Bueno, otro eje de trabajo es el registro de las situaciones de violencia en los casos de tortura y malos tratos. En estos casos muchas veces hay que constatar las lesiones. Y por otro lado, el relevo y la evaluación de las condiciones de los centros asistenciales. Bueno, para finalizar también es importante destacar que el trabajo sea realizado de manera interdisciplinaria. Hay una variedad de profesionales especialistas en distintas áreas que interactúan entre sí y se actúa de manera coordinada con un objetivo y un propósito común, que es garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas. Bueno, hasta acá le doy la palabra a Clara. Bueno, muchísimas gracias, doctora Yanina. No sé si creo que la doctora Clara quiere agregar algo más o estaría finalizando. Solamente, no, tuvimos justo un inconveniente tecnológico y nos tuvimos que cambiar de oficina y bueno, hubo ahí como una desinteligencia. No, un poco cerrar con algunos resultados del trabajo del área, contarles que entre el 2022 y 2023, o sea, post pandemia, llevamos aplicados alrededor de 70 protocolos de enfermos graves en el ámbito penitenciario, del servicio penitenciario del área metropolitana. Estos protocolos hoy están algunos ya cerrados, otros continúan, digamos, el seguimiento se realiza y a veces culmina con una presentación o un acompañamiento en una presentación de pedido de arresto domiciliario, donde la Procuración se presenta como amicus curiae y acompaña esta solicitud en trabajo conjunto con la defensa. En otros casos, tenemos 2 casos recientes de presentación de habeas corpus individual para que se garantice la inmediata atención de estas personas que están incorporadas en el protocolo, porque como contaba también Janina, este seguimiento periódico que se hace de estas personas y muchas veces la detección de la falta de cumplimiento de las recomendaciones y la puesta en conocimiento también al juzgado o tribunal que está a cargo de esta persona, muchas veces no es suficiente, entonces ya pasamos a otra acción que tiene que ver o con el pedido ya de arresto domiciliario o un habeas corpus para la inmediata atención de la persona detenida. Y lo mismo sucede con los monitoreos y relevamientos que se hacen de las condiciones materiales y de la atención a la salud en los diferentes complejos. Tenemos ahora presentado un habeas corpus que ya tuvimos 2 audiencias por la atención a la salud en el complejo 4 de mujeres. Estamos terminando un relevamiento ahora en el complejo 1, en el HPC, que es el Hospital Penitenciario Central, que funciona en el ámbito del complejo 1 de Ezeiza, en la cárcel de varones. También evaluando ahí qué acción vamos a tomar luego de 3 relevamientos donde ya creemos que es necesario intervenir para garantizar
como dijimos ya en reiteradas oportunidades, el pleno acceso y goce del derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Bien, muchísimas gracias, doctora. Estoy tomando nota de algunos puntos para las conclusiones. Quiero, antes de pasar, les agradezco que se hayan ajustado al tiempo también, muy interesante todos los puntos que señalaban. Antes de pasar a presentar a la colega también paraguaya, agradecer el trabajo y la presencia de todo el equipo de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, también colegas con quienes pensamos estos espacios, Mariana, Julieta Reyes y Cristian Testi, así como también destacar la presencia de algunos magistrados, entre ellos o entre ellas la doctora Buitrago, juez de ejecución de Río Grande, de Tierra del Fuego, y otros magistrados que están participando, así que creo que es sumamente importante la presencia de magistrados, ya que eso permite un diálogo también y articular esfuerzos para lograr una atención en salud que sea realmente pertinente. Está también Alejandra Mumbach, que es comisionada de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura Argentina, nada más y nada menos también la colega, y así como también de la Defensoría de la Defensa Pública de Paraguay y de Argentina. Bien, vamos a seguir entonces. Voy a presentar a continuación a la doctora Claudia Piñanes. La doctora Claudia Piñanes es de Paraguay, ella es médica, está coordinando el área de salud penitenciaria y tiene un trabajo y una trayectoria en el Ministerio de Justicia que ya data de varios años. Por eso tuvo la oportunidad de mirar la situación de salud penitenciaria más allá de haber estado coordinando específicamente ese lugar. La doctora Claudia Piñanes, entonces, es médica, también es especialista en geriatría y gerontología. Doctora Claudia, adelante, ya está la presentación, así que le escuchamos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Un gusto de compartir un poco mi experiencia, ¿verdad?, dentro de lo que es el sistema penitenciario paraguayo. Un sistema bueno, con pocos recursos, de mucho compromiso dentro del trabajo. Actualmente tenemos, si podemos poner ahora el mapa del Paraguay. Bueno, actualmente tenemos 18 centros penitenciarios a nivel del Paraguay, ¿verdad? Tenemos 3 centros penitenciarios de mujeres, pero seguimos teniendo dentro de ciertas penitenciarías pabellones que tienen mujeres privadas de libertad. Tenemos 3 centros de régimen semiabierto y actualmente están culminando las obras. Bueno, hace muy poquito tiempo se habían entregado las obras de la nueva penitenciaría de Mingaguazú, que queda en el departamento de Alto Paraná, y 2 penitenciarías nuevas en la región de Cordillera, en la ciudad de Emboscada. Sí, la siguiente. Actualmente tenemos entre 17.000 personas privadas de libertad, ¿verdad? Un poquito en la época de la pandemia pudimos trabajar en lo que es la caracterización de los grupos de riesgo, ¿verdad? Porque cuando encontramos las personas privadas de libertad, no solamente encontramos personas jóvenes, ¿verdad?, de todas las edades. Incluso nosotros tenemos bajo la guarda, ¿verdad?, de las mujeres privadas de libertad, niños de 0 a 4 años. Tenemos grupos indígenas, adultos mayores, tenemos grupos de extranjeros, personas con discapacidad. Entonces, en el tiempo de la pandemia tuvimos que hacer un trabajo de caracterización, ¿verdad?,
en cuanto a grupos de riesgo, enfermedades más prevalentes, enfermedades más complicadas, porque también contamos con pacientes, increíblemente tenemos pacientes encamados, pacientes secuelares de una enfermedad crónica, pero desde el Vamos hicimos un trabajo muy importante, ¿verdad?, con la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Salud para ver estos pacientes en qué sector se le podía ir ubicando y también trabajando con el Poder Judicial. Al hablar del sistema penitenciario, ¿verdad?, estamos hablando de un sistema de mucho hacinamiento, de una infraestructura, de un déficit, ¿verdad?, recursos sanitarios escasos y también dificultad en los últimos años en los traslados de los internos, ¿verdad?, en cuestión de materia de salud por las facciones criminales. Yo tengo un ingreso hace 7 años en la institución, ¿verdad? Y cambió mucho en el momento de trasladar pacientes. Nosotros aplicamos protocolos, uno de ellos es el protocolo de enfermedad crítica, de que hace referencia a aquel paciente que tiene una enfermedad grave, una enfermedad que no puede estar contenido dentro de un centro penitenciario, con una resolución, ¿verdad?, del director del penal en coordinación con el director de salud penitenciaria y de acuerdo a ese grado de riesgo trasladado a un hospital. ¿Verdad? En los últimos tiempos estamos teniendo muchos problemas a la hora de traslados porque justamente son internos de alta peligrosidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ve que estamos teniendo más de 17.000 personas privadas de libertad. Tenemos un 5% que son mujeres y casi la gran mayoría son varones, ¿verdad? Puse la parte de los adultos mayores porque sí, tenemos personas que son de edades un poco avanzadas, ¿verdad?, con enfermedades, ¿verdad?, concomitantes, entonces a tener un poquito en cuenta eso. Pero estamos trabajando en lo que es una reforma penitenciaria, ¿verdad? Trabajando en lo que es, por ejemplo, la caracterización de esos pacientes al ingreso a un centro penitenciario, ¿verdad? De acuerdo al delito, de acuerdo al estado de salud que tenga. Estamos trabajando de hace unos años en eso para darle una mejor calidad de vida dentro del centro penitenciario. En el siguiente diapositiva, un poquito de lo que fue la creación de la dirección que está a cargo, ¿verdad?, de la salud de las personas privadas de libertad, que es del Ministerio de Justicia. En el año 2008 se crea por resolución ministerial la Dirección de Salud Penitenciaria, ¿verdad?, que depende de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que es la encargada de coordinar, formular, ejecutar acciones de prevención, detección, diagnóstico, educación, tratamiento y control sanitario de las personas privadas de libertad. En el año 2009 se eleva a Dirección General, pero después de unos años vuelve a ser una dirección dependiente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que es hoy día. En la siguiente diapositiva. La ley número 210/70 en el capítulo 10, en sus artículos 73 al 75, establece el derecho de la persona privada de libertad de recibir asistencia médica. Dentro de lo que es el centro penitenciario, lo único que está privado es su libertad. Debe recibir la alimentación, no debe estar privado en su atención oportuna, ¿verdad?, desde su ingreso. De recibir medicación, porque la gran mayoría tienen patologías de base. Entonces, en el ingreso se hace ese ejercicio de una evaluación física y mental, ¿verdad?, de todo lo que sea la persona privada de libertad, pero sabemos la realidad que semanalmente entran entre 50 a 60 personas privadas de libertad y cada centro penitenciario que voy a ir explicando tiene una unidad de salud integral que todavía esos recursos humanos de blanco son deficitarios para llegar desde el ingreso a ese interno. Siguiente.
Bueno, entonces la Dirección de Salud Penitenciaria, como estaban hablando las colegas previamente, sí tenemos un enfoque biopsicosocial, un enfoque de salud integral, ¿verdad? No solamente atendiendo la parte física de la enfermedad, la parte de salud mental, la parte social, tener un poquito el contexto familiar, ¿verdad? Y la parte espiritual, ¿por qué no, verdad? Entonces, en cada centro penitenciario, como dijimos, 18 centros penitenciarios, tenemos una unidad de salud integral, que es una réplica a la unidad de salud de la familia que tiene el Ministerio de Salud. Actualmente, en cada centro penitenciario contamos con médicos, con odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería. Pusimos psiquiatras, tenemos psiquiatras, pero dentro del sistema contamos actualmente con 5 psiquiatras porque solamente los penales grandes tienen un psiquiatra y también es un déficit a nivel del Paraguay. Nosotros actualmente solamente contamos con 160 profesionales en psiquiatría. Siempre instamos que haya más colegas, ¿verdad?, que sigan la residencia de psiquiatría. En algunos penales contamos con bioquímicos y con nutricionistas, ¿verdad?, que trabajan en forma coordinada también con las regiones sanitarias. Siguiente. Bueno, esta es la organización actual de la Unidad de Salud Integral. Se le denominó así desde el 2020 por medio de una resolución 490 y tenemos un encargado de sanidad. En la anterior, por favor. Tenemos un encargado de sanidad. Ese encargado de sanidad que le damos un rol de coordinador casi siempre es un enfermero por la carga horaria, ¿verdad?, porque está más tiempo dentro de la sanidad penitenciaria. Tenemos profesionales médicos, más en el ámbito de médicos de familia, clínicos, tenemos neumólogos en algunos centros penitenciarios, tenemos también ginecólogos en los centros penitenciarios de mujeres actualmente, en 2, ¿verdad? Tenemos también algunos profesionales en cirugía, en traumatología, y como dije, dentro del sistema tenemos 5 psiquiatras, ¿verdad? 2 son itinerantes, significa que van, uno cubre más la zona de Asunción, la zona de Cordillera, Emboscada, que no está muy lejos de Asunción, y otro profesional cubre el interior del país donde no hay psiquiatría. Psiquiatría hay en la ciudad, en el penal de Encarnación, Cerezo, en Tacumbú y en el penal de Emboscadas, que son los itinerantes. También contamos con la enfermería, ¿verdad? Y puse ahí promotores de salud. Bueno, nosotros con los compañeros, con los que trabajan dentro de los centros penitenciarios, en las sanidades, tratamos de capacitar en materia de enfermedades crónicas, también transmisibles y no transmisibles, a las personas privadas de libertad. Porque son como ojos y oídos de la sanidad, porque hablan con sus compañeros, con sus internos, con los internos, y ellos son los que ven cuando los pacientes están graves, cuando entran dentro de la población. Los profesionales de blanco entran dentro de la población acompañados con la gente de seguridad, pero últimamente por el riesgo que conlleva, porque no tenemos tampoco la cantidad suficiente de guardias, es por ello que también trabajamos conjuntamente con los internos que son capacitados como promotores de salud. También contamos con psicólogos, como dije, las personas encargadas, ¿verdad?, para el suministro de medicamentos, ¿verdad?, y trabajadores sociales. Aquí sí quiero dejar en claro que al tener todos los profesionales tenemos un problema de lo que es evaluación y tratamiento. La gran mayoría de los psicólogos y trabajadores sociales hacen el trabajo más de evaluación, de lo que se llama el organismo técnico criminológico, ¿verdad? Todo el seguimiento procesal y de acuerdo a lo que dicta el juez, ¿verdad?, para su redención, ¿verdad? Algunos pueden hacer el tratamiento de acuerdo a la cantidad de que tengan estos profesionales, ¿verdad? Pero, como les digo, en lo que es tratamiento se hace más tratamiento médico, tratamiento de la salud física con los médicos y enfermeros. Esto es un trabajo pendiente y
lo que más también trabajamos con salud pública, porque son ellos los que nos acompañan en ese trabajo de tratamiento en cuanto a déficit de psicología y trabajo social. La siguiente diapositiva. Bueno, esto es un poquito para que sepan los números. Nosotros actualmente, a partir del 2020, los funcionarios de blanco sí cargan sus atenciones. No son en tiempo real, todavía no tenemos esa ficha electrónica propiamente dicha, tenemos una ficha física, pero sí la carga de la atención se hace a través de un sistema ambulatorio de atención que se trabaja en red con salud pública. De alguna manera es una herramienta muy interesante porque ahí nosotros tenemos acceso a esa persona privada de libertad que ha sido internada en algún centro hospitalario, en todo, desde su vida, ¿verdad? De toda su vida. Es como un antecedente de ese paciente. Y también ya se puede visualizar esa atención que recibe dentro de los centros penitenciarios. Como digo, sirve más para una herramienta estadística, ¿verdad? Para saber cuántas enfermedades tenemos, qué tipo de atención reciben, el tratamiento. Pero en tiempo real todavía estamos trabajando con salud pública, una herramienta muy parecida a lo que ellos están utilizando el sistema GIS, ¿verdad? Esta herramienta también nos sirvió, ¿verdad?, para el manejo de los medicamentos, porque es un problema del sistema penitenciario paraguayo tener los medicamentos. Tenemos un presupuesto muy escaso, ¿verdad?, que nos da, ¿verdad?, para prácticamente un año si tenemos suerte, ¿verdad? Pero como el sistema penitenciario, la población penitenciaria es muy dinámica en cuanto a números, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos de las regiones sanitarias del Ministerio de Salud Pública. Entonces, nosotros trabajamos con una herramienta que se llama SISIAP, que es el Sistema Informatizado de Control, ¿verdad?, de Insumos Automatizados del Paraguay. Esa herramienta, para utilizarlo, tuvimos que, evidentemente, tener un registro de consultas para que ellos tengan una noción de cuántas atenciones realizamos mensualmente. Y en la última atención de julio registramos poquito más de 12.500 consultas. Esa es la dinámica de la sanidad en cuanto a urgencias, entre atención de enfermedades crónicas transmisibles. Al decir transmisibles, sabemos que son la tuberculosis, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Cuando decimos crónicas no transmisibles, estamos hablando de hipertensión, de diabetes, pacientes oncológicos, o una enfermedad que lo está arrastrando hace mucho tiempo. Por ejemplo, la tuberculosis, los números registrados que reciben tratamiento actualmente son 678 pacientes. En cuanto a pacientes con VIH, 92 pacientes, hipertensos, 750 pacientes, diabetes tipo 2, 340 pacientes. Todos estos pacientes reciben su medicación de la red de salud pública. Pacientes que están recibiendo tratamiento psiquiátrico, 250 pacientes. Cuando digo salud mental, hablo no solamente de los pacientes con trastornos psiquiátricos, hablo de aquellos pacientes con trastornos por consumo de sustancias ilícitas. Y pacientes ostomizados, porque tenemos actualmente 23 pacientes dentro del sistema, ¿verdad?, que reciben, que tienen el tratamiento, ¿verdad?, de ostomización, ¿verdad?, que es el famoso la bolsa de colostomía, que está pendiente a su restitución, a su operación de restitución, porque la gran mayoría son traumas, por traumas. Siguiente. Bueno, yo quiero contar un poquito la experiencia que vivimos en cuanto al COVID, ¿verdad? La pandemia inició acá con el primer caso el 7 de marzo del 2020, pero casi un poco más de 3 meses el primer caso fue en el penal de Ciudad del Este, en el penal de varones. Y parecería, bueno, ¿por qué 3 meses? Porque en ese tiempo tuvimos como una estrategia que fue muy difícil de sobrellevar, que era la suspensión de las visitas, ¿verdad?, dentro de los centros penitenciarios.
También los traslados eran suspendidos y el ingreso de nuevos internos. Entonces, ¿cómo contuvimos el COVID? En ese tiempo trabajamos conjuntamente con la Dirección General de Vigilancia de la Salud y todo era un escenario catastrófico, ¿verdad? Porque como los penales no tenemos esa capacidad de aislamiento, no había una forma de cómo trabajar, ¿verdad? Pero sí tuvimos pacientes, un alto flujo de pacientes con COVID, pero certificados, ¿verdad? Y que recibieron la prueba contra el COVID fueron 1.246 pacientes, de los cuales nosotros no llegamos ni al 2% de los óbitos, ¿verdad? No llegamos ni a esas secuelas de internación, no llegamos a internación en unidades de cuidados intensivos, porque lo que hacíamos primeramente era, como dije, la caracterización de los pacientes, los grupos de riesgo, pacientes con enfermedades cardiovasculares, adultos mayores, ¿verdad? Con enfermedades, por ejemplo, inmovilizados, incapacitados. Entonces caracterizamos como cercanamente a esa unidad de salud integral, ¿verdad? Y también trabajamos conjuntamente, tanto dentro de nuestro ministerio, con la Dirección General de Derechos Humanos, con la Dirección de Grupos Vulnerables, con la Dirección General de Derechos Humanos de Salud Pública, con el Poder Judicial, en ver en ese momento medidas alternativas, ¿verdad? A la prisión, ¿verdad? Porque eran pacientes, muchos de ellos, como dije, secuelares, incapacitados. Entonces pudimos también descongestionar un poco el sistema, ¿verdad? Bueno, caracterizamos a esos pacientes, lo pusimos cercano a la unidad de salud integral y cuando entraba un caso positivo de COVID, hacíamos el llamado cierre epidemiológico. Nadie entra, nadie sale. Los funcionarios penitenciarios estuvieron viviendo en albergues para no contagiar a sus familias. Parecería un poco así como que un poco chocante escuchar eso, pero a la larga los resultados fueron buenos, porque como dije, no tuvimos incluso funcionarios penitenciarios contagiados, tuvimos un poco más de 30 funcionarios, ¿verdad? Que llegaron a ser internados. Entonces, ese tipo de estrategia que lo trabajamos con salud pública, pero al final lo hicimos en forma interna, desde el ingreso, ¿verdad? Cómo debían ingresar los funcionarios de blanco, sí o sí, ¿verdad? Las medidas de protección. Entonces nos valió la pena, ¿verdad? Y no fuimos un escenario, ¿cómo se dice? Noticias para el país, incluso para el mundo. Esto inclusive hicimos un trabajo de investigación hace muy poco tiempo, lo presentamos en un congreso paraguayo en medicina familiar y la verdad que quedaron sorprendidos por la cantidad de casos positivos, ¿verdad? Por la cantidad de pocas secuelas que tuvimos. Sí tuvimos aquellos pacientes con mayor crisis hipertensiva, ¿verdad? Que antes no lo eran y bueno, y ahora están tratados por hipertensión arterial. Siguiente diapositiva. Bueno, y estas fueron más bien nuestras acciones en ese momento, ¿verdad? Mayor contratación de funcionarios de blanco, pero más de médicos y enfermeros, por fortalecer los trabajos de programas, ¿verdad? Con salud pública. Desde ahí, al aumentar, al contratar más funcionarios de blanco, pudimos un poco diversificar nuestra atención dentro de la unidad de salud integral. Además del encargado de sanidad, teníamos encargados, ¿verdad? De enfermedades transmisibles, encargados de tuberculosis, encargados de VIH y otras ITS, encargados de salud mental, encargados de diabetes y problemas cardiovasculares. Entonces ellos trabajaban conjuntamente con su par de la región sanitaria que es dependiente del Ministerio de Salud. En cuanto a cantidad de pacientes, en mejoramiento de atención, en manejo, porque los protocolos de enfermedades, seguimos lo que dice salud pública, y también para la provisión de medicamentos. Entonces, también en esos casos de que requerían una atención más bien como de acuerdo a la complejidad de ese paciente y si debería ser trasladado, trabajamos muy bien con los hospitales de cabeceras, como decíamos, por ejemplo, las emboscadas, trabajamos
con el hospital de Cacupé, ¿verdad? Incluso más bien con la 11ª región sanitaria que el hospital de Limpio, ¿verdad? En Asunción, yo siempre digo, tengo hospitales penitenciarios porque no lo tengo, pero actúan como hospitales penitenciarios, como en el INERAN, el Hospital San Jorge, el Hospital Barrio Obrero, el Hospital Nacional de Itagua, ¿verdad? Que ya está en Central. Fortalecimos más ese vínculo con los demás hospitales regionales del interior del país. Cabe destacar que muchos de nuestros funcionarios de Blanco también trabajan en la red de salud pública y eso también facilita mucho a la hora de realizar los trabajos o de la intervención oportuna. Y mejoramos en la provisión de medicamentos, como que en justicia es un poco, ahora estamos en licitación, ¿verdad?, de medicamentos y tenemos algún cambio de gobierno, entonces se hace un poco más lento, pero nunca se corta la provisión de parte de salud pública. Cada mes, del 1 al 5, el encargado de sanidad eleva, ¿verdad?, su pedido, su solicitud, ¿verdad?, de medicación, y a partir del día 10, ¿verdad?, ya esa región sanitaria avisa para el retiro de los medicamentos. Pero como siempre digo, siempre hay algún déficit porque el sistema es muy dinámico, hay más enfermedades, entonces siempre es la carencia a nivel de Paraguay. Siguiente. Bueno, anteriormente yo siempre digo, hasta 2020 teníamos encargados programas de tuberculosis y las enfermedades infectocontagiosas VIH y otras ITS. A partir del 2020, la pandemia, yo siempre dije que salud penitenciaria en Paraguay fue visualizado. Increíblemente, en salud pública no tenían esa dinámica de saber qué pasaba, ¿verdad?, en las penitenciarías. Sabiendo bien que yo siempre digo que las personas privadas de libertad es un problema de salud pública, ¿verdad? Ahí empezamos a trabajar con los directores, ¿verdad?, de programas y pudimos hacer protocolos más convenientes al contexto de encierro, ¿verdad? Cuando ingresan los funcionarios de Blanco, siempre se le hace como una inducción, ¿verdad? Porque el funcionario de Blanco penitenciario en Paraguay debe ser muy resolutivo en cuanto a manejo de atención de urgencias, porque es lo que más hay, ¿verdad? Heridas cortantes, ¿verdad? Más bien las urgencias, ¿verdad? Después vienen los pacientes con tuberculosis, que muy de la mano, ¿verdad? Tenemos un alto índice por el hacinamiento y por las condiciones propias, ¿verdad? Pero siempre eso te dejamos hincapié, ¿verdad? Porque como que el grado de criminalidad que tiene esa persona privada de libertad es un poco difícil todavía para los traslados. Eventualmente hacemos también una caracterización de aquella persona privada de libertad que tiene una enfermedad crónica muy importante, pero también es de una facción también de alta peligrosidad. Hacemos toda una coordinación con salud pública y ahí nuestro trabajo que desde el año pasado estamos haciendo con salud pública, que salud penitenciaria que forme parte de la red integrada de salud, que es el RIS, ¿verdad? Prácticamente, además de tener toda la red de salud pública a disposición, está integrada la Facultad de Ciencias Médicas, que depende de la Universidad Nacional de Asunción, la salud policial, la salud militar, y ahí ya falta salud penitenciaria, y estamos ahí trabajando en eso, cómo ir fortaleciendo, porque de alguna manera sí lo estamos haciendo. Porque uno de nuestros anhelos, que como Dirección de Salud Penitenciaria ya habíamos presentado en la época de la pandemia, era un proyecto del hospital penitenciario, porque sí se lo necesita. Para ciertas patologías quirúrgicas de corto tiempo, ¿verdad?, de postoperatorio, a veces cuesta mucho hacer justamente ese postoperatorio inmediato. Prácticamente se operan en la red de salud pública y ya lo envían a la penitenciaría, y a veces no debería ser así.
Entonces, es para ese tipo de patologías o las patologías propias de contexto de encierro, cómo manejamos nosotros o cuando se complican, sería muy interesante en algún momento habilitar ese hospital o hacer ciertos hospitales, ¿verdad? De cabecera que tengan un ala, ¿verdad? Para la parte de atención a las personas privadas de libertad. Doctora Claudia, le quedan 3 Sí. minutos. Bueno, sí, ya estoy finalizando. Unas diapositivas más. No, esto es más bien solamente cómo nosotros trabajamos actualmente los protocolos de tuberculosis, ¿verdad? Anteriormente hacíamos un aislamiento, ¿verdad? En pabellones donde estaban enmarcados para los pacientes con tuberculosis, pero actualmente lo que hacemos, si hay varios pacientes en un pabellón, habilitamos para el efecto, porque si toman su medicación desde el primer día hasta los 15 días y teniendo la protección adecuada, ya a partir de los 20 días ya no transmiten la enfermedad. De una forma para contextualizar un poco. Siguiente. Siguiente. Bueno, eso sí estamos trabajando en aquellos pacientes que son tratados y que se le dan las libertades. Tenemos que trabajar bien con salud pública porque es el seguimiento de ese paciente fuera de los penales, en especial en tuberculosis. A veces se pierden, ¿verdad? Ese seguimiento del tratamiento. Y lo que nosotros hacemos siempre es cuando ya se avisa, ¿verdad? El área judicial avisa a la sanidad que va a salir en libertad, avisamos a la región sanitaria correspondiente. A veces no es el domicilio que realmente va a fijar en un futuro. Siguiente. Bueno, y es mostrar ya al final, ya más bien son fotos, ¿verdad? De cómo estamos trabajando con la gente de salud pública. Ahora tenemos un trabajo de investigación también que se trabaja con el INERAN, con una universidad de Holanda, ¿verdad? Con el Laboratorio Central de Salud Pública y el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis en hacer cómo sería un screening masivo en búsqueda de sintomáticos respiratorios para evaluar precozmente la tuberculosis al ingreso y a los 6 meses. Y evidentemente está saliendo muchos casos, ¿verdad? Entonces, lo que quiere llegar a la conclusión y validando un aparato que se pueda diagnosticar en forma más precoz, que se llama la nariz electrónica, es que al ingreso se debe hacer la búsqueda previa de ese paciente. Y a los 6 meses ver si ese paciente no adquirió dentro del centro penitenciario. Siguiente, son fotos finales más bien ya. Y bueno, y tenemos mucho apoyo también de otras redes, ¿verdad? De organizaciones civiles, ¿verdad? Que apoyan mucho en lo que es la capacitación también de la persona privada de libertad, ¿verdad? En la búsqueda de sintomáticos respiratorios o de otras enfermedades crónicas no transmisibles que también van a apoyar a la sanidad para un mejoramiento de nuestra atención. Siguiente. Esto es una muestra de lo que fue el COVID. Así trabajamos, fue un trabajo diario. En una semana teníamos 3 frentes de penitenciarias en los diferentes puntos del país. Y ahí mirando la foto vemos que mucho trabajo hicimos y bueno, fue un trabajo también de todas las direcciones del Ministerio de Justicia, pero quiero decir que el Ministerio de Justicia sí llegó un momento que la Dirección de Salud era que llevaba todo el plan estratégico para hacer frente a esta enfermedad. Y ahí termina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a la doctora Claudia Piñanes de Paraguay, que nos mostraba una síntesis de la situación actual del sistema de salud penitenciario. Y creo que hay distintos puntos de encuentro, brechas comunes, pero vamos a decirlo en las reflexiones finales. A continuación vamos a abrir el espacio para preguntas que quieran, unos 10 a 15 minutos. Tenemos participación en el chat
Vamos a ver si podemos leerlas. También antes de eso queremos destacar la presencia de Francisco León Rueda y Mauricio Carvajal de la Defensoría del Pueblo de Colombia, así como también la presencia de la doctora Natalia Sosa, defensora adjunta de Paraguay. Muy importante la presencia de las defensorías del pueblo, el rol del ombudsman, ya que si bien a los mecanismos nacionales les compete ingresar a las penitenciarías y corroborar las condiciones, acciones para reclamar la vigencia de los derechos humanos están a cargo de estas importantes instituciones que deben tomar ese rol y defenderlo cada día más. Entonces, no sé si hay preguntas concretas. Hay preguntas en el chat. En el chat tenemos preguntas. Entonces, leemos, tenemos ahí una. Buenos días, quería consultar a las colegas de Argentina y Paraguay cómo es la atención de salud de los niños que viven con sus madres en los establecimientos penitenciarios. En Perú es una gran deficiencia, pues no se encuentra previsto ni por la administración penitenciaria ni por el Ministerio de Salud, decía precisamente nuestro colega de Perú, Porfirio. Entonces, a las colegas tanto de Argentina como de Paraguay le damos unos minutos para responder primeramente esa pregunta y luego seguimos. Quizás Claudia Piñanes, si está atenta, y luego ahí Ariel creo que pide la palabra. Adelante al procurador adjunto de la penitenciaría, Procuraduría Penitenciaria de la Nación. Ariel. Actualmente nosotros tenemos 30 niños bajo la guardia de sus madres, ¿verdad? De 0 a 4 años. Sí, Y estamos, en cuanto tenemos pediatras dentro del sistema también, por ejemplo, en Buen Pastor, en el Centro Penitenciario de Mujeres, tenemos un área que se llama Área Amanecer, ¿verdad? Donde ahí están las madres con sus niños, ¿verdad? Y tenemos la atención, puede ser de médico familia o de pediatra. Y son atendidos igual como las personas privadas de libertad, ¿verdad? Un poquito más especializado. Ellos también tienen acceso si algunos ya empiezan los 4 años, también tienen acceso a la parte escolar, ¿verdad? Y en cuanto cuando son graves, sí trabajamos bien con la red de salud pública, no tenemos ningún problema. Ahora, actualmente tenemos un paciente, un niño, ¿verdad? Que tiene una patología muy compleja, una patología neurológica, entonces está cubierto de sus necesidades. Sí estamos viendo una manera de que ese niño no deba estar dentro del sistema penitenciario, ¿verdad? Porque es un tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? Porque además la parte neurológica es la parte psiquiátrica, otro tipo de necesidades, pero esos niños no son privados de ninguna manera, son asistidos, por eso tienen a veces una atención especializada, tienen su sector aparte, ¿verdad? Se les hace un control también general de peso, talla, ¿verdad? Para ver cómo están en la parte de la alimentación, ¿verdad? Se hace también charlas de capacitación de prevención a la mamá, ¿verdad? Incentivándote a la lactancia materna, ¿verdad? De 0 a 2 años. También son atendidos en cuanto a lo que es el esquema de vacunación, el programa de atención, ¿verdad? De inmunizaciones, ¿verdad? Del Ministerio de Salud. Siempre ellos tienen su libreta de salud, también esos niños. Así que en esa parte sí somos asistidos, pero es muy difícil, ¿verdad? Y es muy, muy complejo cuando se complican estos pacientes. Perdón al procurador adjunto porque empezó a hablar la doctora Claudia, quería decir unas palabras. Ariel, adelante. Disculpas por el solapamiento. No, por favor, no hay ningún problema. No, un poco se había respondido en el chat también, pero para aclararlo, por suerte en la Argentina tenemos una ley de arresto domiciliario para madres con hijos y madres embarazadas, que fue una iniciativa de la Procuración Penitenciaria y fue aprobada por el Congreso de la Nación, donde sí, por supuesto, años atrás había más de 100 niños en contextos de encierro. Actualmente en la unidad 31, que es la unidad que quedó como madres con hijos, hay 7 niños, porque bueno,
el juez. Hay algunos casos que el juez no autoriza el arresto domiciliario, pero actualmente tenemos 7. Por supuesto, hacemos un monitoreo, tenemos un pediatra, también un médico pediatra en la procuración que está acá presente, el doctor Fouquier, y hacemos el monitoreo como corresponde, ¿no? Pero en la unidad también tiene, la deficiencia que podemos decir es que la unidad sí tiene pediatra, pero no tiene una guardia pediátrica, ¿no? Que es que era un reclamo que hacía mucho la preocupación, también con el tema de cierta alimentación, que por suerte la ley vino a solucionar en parte esta grave deficiencia que era de tener los chicos encarcelados junto con sus madres. Muchísimas gracias por esas reflexiones también. No sé si las colegas que estuvieron, tanto Janina como Clara, quieren hacer un aporte sobre esto, sobre el mismo. Sí. No, en el mismo sentido de lo que dijo Ariel y respondimos en el chat a la consulta. Nosotros contamos con un médico pediatra en el equipo de salud, el doctor Diego Cuquier. Bueno, justo tenemos una derivación que va a ir a ver en esta semana de un reclamo de una mamá que se recabó en uno de los monitoreos y relevamientos que hicimos en la unidad por la atención de su hijo. Pero bueno, trabajamos de la misma manera que el resto de la población y bueno, y hoy en la actualidad hay 7 niños solamente alojados en esa unidad. Muchas No sé, gracias. Diego Cuquier, que es el médico pediatra, si quiere agregar algo más, quizás pueda aportar desde su especialidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, les puedo agregar en verdad cómo funciona dentro del servicio penitenciario. Tienen como un sistema de médicos de cabecera, digamos. Hay un equipo de pediatras que lo que hace es el seguimiento del determinado grupo de pacientes, o sea, más allá de que por ahí no van todos los días, cada uno tiene a su cargo determinado grupo de pacientes y les hace el seguimiento, como los controles habituales que se harían en cualquier lugar, dentro de la unidad. Si no cuenta con lugar de internación, y ahí sí se trabaja, como dijeron antes, en hospitales públicos y se hacen las derivaciones pertinentes a los lugares en caso de requerir internación, pero funcionan exactamente igual que cualquier control pediátrico de afuera. Tiene su pediatra de cabecera ahí adentro, donde pueden consultarlo y verlo, y ese que le hace siempre el mismo, que le hace seguimiento, y dentro de eso está todo el tema de, bueno, el progreso postnatural, la prevención con vacunas, las charlas educativas. Así que eso está organizado y por fuera de lo que se requiere se utiliza el sistema público. Y como dijeron antes, bueno, en el caso de alguna interconsulta que haga falta, bueno, yo voy, me hago presente, los evalúo, hablo con las madres, hablo con los médicos, que también los conozco. Así que bueno, en general funciona con los niños relativamente bien comparado con otros aspectos que funcionan en adultos. Muchas gracias a los colegas por sus aportes. Nos llega una pregunta sumamente interesante desde Colombia. Francisco León Rueda y Mauricio también Carvajal, que están conectados. Dice: quisiéramos preguntar por el rol de los médicos penitenciarios en la evaluación de un posible caso de tortura. Y esa pregunta me parece clave. Agregar, a lo mejor, una vez que se hace ese examen y caracterización, ¿qué instrumentos se utilizan? ¿Cómo se consigna eso? Si van a la historia clínica, ¿tienen algún instrumento de screening en particular? Tanto puede contestarnos primeramente entonces los colegas de Argentina y luego la colega de Paraguay. Adelante. Buenos días para todos. ¿Sí me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Sí, le escuchamos. Francisco León, le escuchamos. De la Defensoría entonces de Colombia. ¿Va a aportar o a aumentar digamos, o explicar más la pregunta? Adelante. Bueno, buenos días para todos. Bueno, habla Mauricio Carvajal de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Efectivamente, pues en el sistema penitenciario carcelario colombiano, la forma en que se documenta es cuando ingresa el privado de la libertad al sistema carcelario, se hace un examen de ingreso. Y ahí lo que hace el médico del establecimiento carcelario, que en todos los establecimientos, en Colombia tenemos 128 establecimientos carcelarios a cargo de la autoridad penitenciaria, que en este caso se llama el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Entonces, en los 128 establecimientos de reclusión del orden nacional existen las áreas de sanidad, es decir, está dotado por un médico y personal médico asistencial también y un odontólogo. Entonces, cuando ingresa el privado de la libertad a la cárcel, lo que se hace es un examen de ingreso para validar toda su situación en salud, tal como ingresa, y se genera una historia clínica, que es donde se consigna todas las observaciones, las patologías que presenta el privado de la libertad. Y asimismo, pues cuando está en reclusión, se garantiza también pues, la atención de salud integral, la cual también es manejada por la red externa en salud, porque pues en esas áreas de sanidad, al interior de los establecimientos carcelarios, se garantiza la atención primaria, ¿sí? Y lo que aquí en Colombia manejamos los niveles de atención en salud, son 4 niveles de atención en salud. El nivel 1, que es la atención primaria, el nivel 2, 3 y 4, que ya es atención especializada en salud. Entonces, el nivel 2, 3 y 4 se garantiza a través de la red externa en salud. Entonces, lo que se hacen es programar las citas médicas con los especialistas de acuerdo a la patología que presenta el privado de la libertad y se hace el traslado, se hace la revisión médica con todas las garantías de seguridad que requiere el privado de la libertad, de tanto el sistema también, y se lleva a la cita pues para que sea atendido por el especialista y nuevamente se devuelve nuevamente al establecimiento carcelario. Y esas atenciones que tiene el privado de la libertad se consignan en la historia clínica de cada uno de ellos. Ya cuando el privado de la libertad eh, retoma su libertad, igualmente en el sistema penitenciario también se establece un examen de egreso. Es decir, cuando ya va a salir en libertad, también se hacen esas valoraciones para determinar cuál es el estado en que sale del sistema penitenciario carcelario. Claro. Es así como se maneja Gracias. acá. Perdón, doctor Francisco, no sé si terminó de precisar la pregunta. Queremos solicitar tanto a las colegas Clara como también a la colega Claudia de Paraguay que puedan contestar la pregunta en el sentido que hacía Francisco de Colombia. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es el rol del médico para valorar los casos de tortura? Entonces, ahí nos daba un poco del contexto Francisco. Lo que pasa en Colombia, le hacemos la pregunta respecto a Paraguay, a Claudia Piñanes, y respecto a Argentina, a las colegas de nuestra vecina Argentina. No sé si Claudia podrías empezar dando una breve descripción de qué se hace cuando hay un caso de tortura, el rol del médico. Nosotros tenemos un protocolo de lesión grave, ¿verdad? Lo que hace el médico es la inspección, ¿verdad? Es la visualización, la observación y lo que refiere el paciente, ¿verdad? Yo siempre digo que la persona privada de libertad es un paciente, yo le trato como pacientes. Así nosotros dialogamos entre los funcionarios de blanco, ¿verdad? Se hace una buena descripción de las lesiones o secuelas que se puedan observar o lo que refiere al paciente, si es algún dolor, ¿verdad? Que no es visible alguna lesión, ¿verdad? Pero sí refiere algún dolor en una zona específica del cuerpo. Luego de esa evaluación exhaustiva, tanto de lo que hace la anamnesis, la referencia al paciente y de lo que es el examen físico, se elabora un informe, ¿verdad? Ese informe se eleva tanto en el mismo momento a la dirección del penal como a la dirección de salud penitenciaria, y también la dirección de salud penitenciaria recaba esos datos, ¿verdad? Ese informe que eleva ese médico y se
se hace una contrarreferencia también a la Dirección General de Derechos Humanos. De ahí se hace de acuerdo a cómo fue ese tipo de lesión, si refiere la persona privada de libertad, si fue quien lo ocasionó, ¿verdad? También se activa con la Dirección de Anticorrupción, ¿verdad? Del Ministerio de Justicia. Es así como nosotros manejamos. Es describir tal cual como dice la persona privada de libertad. Nosotros en los últimos años tenemos esa independencia porque como que la salud penitenciaria es como transversal a todas, ¿verdad? Entonces, en el mismo momento que eleva su director, eleva la Dirección de Salud Penitenciaria. Entonces ahí activamos la red de derechos humanos dentro del Ministerio de Justicia y para hacer una mejor investigación de anticorrupción dentro del Ministerio de Justicia. Gracias, doctora Claudia. Las colegas de Argentina, no sé si Janina o Clara quieren hacer también la explicación de cómo se interviene ante casos de tortura. ¿Cuál es el protocolo que se sigue? El rol del médico. Bueno, yo les puedo contar el trabajo que hace la Procuración en los casos de tortura y malos tratos y los médicos que integran el equipo de salud en la manera en que trabajan en estos hechos que denuncian las personas detenidas y la constatación de lesiones que realizan de acuerdo a lo informado a lo establecido en el protocolo de Estambul, y el informe médico que se acompaña en las denuncias penales que la Procuración realiza en los casos de tortura y malos tratos. En el ámbito del servicio penitenciario, lo último que tenemos relevado en el área, en este trabajo que estamos haciendo del ingreso de las personas a los complejos penitenciarios, sí pudimos constatar que se les realiza el denominado VISU, que es, digamos, la revisación médica para solamente verificar si los detenidos ingresan con lesiones. Por ahora lo realizamos este último mes en el complejo 1 de varones en Ezeiza, y la verdad que las conclusiones preliminares, lo que podemos decir es que es una revisación muy, digamos, rápida y poco exhaustiva, en donde se da la particularidad en este complejo que ingresan los días de viernes para sábado, por lo general es a la madrugada, muchas veces lo hacen médicos o enfermeros, en un contexto digamos, de no privacidad, desnudan a los detenidos, los revisan de manera apurada y sin una debida condición de privacidad de cómo se debería hacer esta revisación. Entonces, esto dificulta que en ese momento el detenido o la detenida pueda manifestar algún hecho de tortura sufrido o durante la detención o durante el traslado de ese complejo. De lo que, no sé, Janina, pero de lo que podemos ver de las historias clínicas, yo no vi nunca que un médico del servicio penitenciario registre un hecho de tortura sufrido por un detenido en el ámbito de... Claro, eso es lo que hablábamos antes del tema de la doble lealtad. Eso, que los médicos pertenecen al servicio penitenciario y muchas veces está el conflicto de intereses de denunciar o poner en conocimiento a las autoridades ante alguna situación de violencia. Y nosotros, como médicos y médicas, más que nada los que se dedican específicamente a este tema, se hace la entrevista con la constatación de lesiones y también bueno, se evalúan posibles lesiones que quizás no sean a simple vista lesiones que uno puede constatar, pero también se describen, los golpes recibidos, por ejemplo, y bueno, y también en ese caso se evalúa si la persona requiere algún otro tipo de intervención o atención médica por ese motivo u otro motivo. Y bueno, se define también si el relato de la persona en cuanto a lo sucedido se condice con el estado de las lesiones,
y tiene correlación entre el relato y lo que uno puede evidenciar en el examen físico. Gracias, muchas gracias por esa aclaración. Tenemos dos personas en el turno de palabras. Antes queríamos manifestar que desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para nosotros es uno de los puntos de preocupación y de observaciones el que cuando intervenimos en un caso de tortura, precisamente en muy pocas ocasiones quizás encontramos alguna caracterización bien hecha y sobre todo que se consigne en la historia clínica o en el registro correspondiente de salud el hecho tal y como ocurrió. Y ello tiene que ver, al menos preliminarmente, puede decirse con la formación. Alguien ya manifestaba que necesitamos que los profesionales de salud estén mejor capacitados, sobre todo en el protocolo de Estambul y en general en detección de violencias, podríamos decir también, ¿verdad? Después, por detrás tenemos también que las situaciones de tortura llevan consigo toda esta cuestión de esconder y de presiones y tensiones internas, como recién manifestaba la colega argentina. No es fácil que esté libre de presiones una intervención, así que todo eso hay que trabajar, pero sin descuidar que hoy los registros no están como debieran, es una materia pendiente. Le damos el turno de palabras primero a Ana Karina, que está desde hace rato levantando la mano, y luego está Ariel también, y creo que son las dos personas en el turno de palabras. Entonces, Ana Karina, adelante, si es breve, por favor, con la... No, mil disculpas, apreté sin tener intención. Ningún problema. Ariel, adelante. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Ariel, te escuchamos, no sé si tenés el micrófono. Hasta ahora sí, perdón, no, para aclarar alguna cuestión más, conocemos de la Procuración perfectamente el gran interés que tiene el Mecanismo Nacional de Paraguay. Tanto Claudia, Orlando, cuando estuvieron acá, hicieron mucho hincapié en este sentido y hablamos mucho también de este rol, ¿no? Del rol penitenciario y del rol del organismo de control. Y en este caso, el control que hace en el procedimiento ante cada caso de tortura, malos tratos, que hace los funcionarios médicos de la Procuración es vital. Gracias a esos informes hemos logrado numerosos procesamientos, condenas, imputaciones. Eh, y recuerdo, yendo a los casos de los médicos del servicio penitenciario, quiero dejar en claro dos casos, ¿no? Uno que fue una primera condena a más de 15 años por torturas, seguida de muerte. Y dentro de esas condenas estaba, en el caso de Peloso Iturri, estaba el caso del médico, ¿no? De la Fuerza de Seguridad que no constató, avaló, permitió eh, estas torturas, digamos, es decir, no constaban en el informe las lesiones y las torturas que había sufrido el detenido. Y por otro lado, recuerdo justamente lo contrario de un médico del Servicio Penitenciario Federal, en Salta. Recuerdo que estaba el delegado de Salta, había constatado una lesión de un ente herido e hizo que el médico del servicio penitenciario lo examine. El informe ese del médico penitenciario también fue fundamental para una condena por apremios ilegales. Así que quería dejar este, eh, estas cuestiones del trabajo diario, ¿no? De cómo a veces algunos funcionarios actúan correctamente, otros no, pero lo importante siempre es el rol del mecanismo de control para estar atrás justamente de estas situaciones. Muchísimas gracias, Ariel. Muy importante los puntos que señalás. Y hay una persona, Cosme, si puede activar su micrófono, puede ahora hacer intervención, está levantando la mano. También le pedimos que con una pregunta que sea puntual, ya que queremos dar participación a todos, entonces le escuchamos.
Hola, buenos días. Yo soy Cosme Gerich, soy médico de la zona del Comahue, de la Procuración Penitenciaria Nacional, y justamente quería hacer comentario en relación a estas situaciones. Y nosotros generalmente seguimos el protocolo de Estambul, y acá también muchas veces se ve la discordancia a veces entre el examen clínico que realiza el médico del servicio y el examen clínico o físico que realizamos nosotros al momento de evaluar un interno cuando hay una denuncia de malos tratos de tortura y cuando llegamos a tiempo. Nosotros habitualmente cuando recibimos una denuncia, un llamado, tratamos de estar a las 24, 48 horas más tardar de la notificación de la intervención para que no se pierdan las lesiones que se hacen visibles y con el correr del tiempo por ahí pueden llegar a desaparecer. Y la verdad que desde nuestra intervención, yo trabajo hace más de 10 años en la Procuración, hemos visto que si bien esta situación donde el médico del servicio penitenciario es muchas veces inducido por el servicio a esconder o a no discriminar cierto tipo de lesiones, gracias al trabajo que por ahí realizamos y a esto de sistemáticamente llegarnos y hacer las evaluaciones médicas, están siendo un poquito más cuidadosos y bastante criteriosos al momento de realizar un examen y una definición de este tipo de situaciones, porque si no, como decía Ariel, son juzgados. Y en este caso de Peloso, que también me tocó participar como perito, era muy evidente, muy claro las fallas y las omisiones, e inclusive la atención inicial de este caso que fue paradigmático. Así que en ese sentido nosotros estamos presentes, y también están presentes muchas veces los médicos del sistema judicial, ¿sí? Muchas veces van los médicos forenses también a revisar. Entonces somos varios actores médicos que tenemos participación, más allá del servicio médico del sistema penitenciario, tanto los forenses a nivel judicial como nosotros como entidad aparte, independiente, y cada uno hace su evaluación. Y nosotros tratamos de ser muy rigurosos entre las lesiones que vemos, la data de la lesión y la posible mecánica de producción de los mismos, para tratar de llegar a esto, a tener buena evidencia al momento de iniciar alguna acción legal. Gracias, doctor. Realmente muy importante su acotación y sobre todo la evidencia de qué pasa cuando se hacen las cosas, qué pasa cuando se cumple el protocolo y los procesos, ¿verdad? El rol fundamental que cumple el profesional de salud. Le doy la palabra a mi colega Orlando Castillo, que está acá conmigo también, que acaba de pedirme una aclaración. Una intervención breve, ¿no? Hay como tres escenarios, creo que dentro de esta problemática de salud penitenciaria. Uno que tiene que ver con la atención humana dentro de las penitenciarías y una atención rápida, acorde a las situaciones en general, que se ve problematizada dentro de lo que suelo señalar como una violencia médica, ¿no? Que es el dejar de ver al otro como ser humano. Y dentro del sistema penitenciario se ve mucho eso. Se observa mucho el cómo la no llegada del médico, el no tratamiento, el no tomar la palabra del PPL y pensar a veces, y muchas veces los médicos nos refieren, no, pero se hace nomás, dice nomás que está enfermo, quiere venir nomás. ¿No? Si en el servicio público en general fuera y en los hospitales que atienden a gente vemos cotidianamente una violencia de tratamiento hacia las personas que tienen libertad ambulatoria, esa violencia que se ejerce dentro de los hospitales hacia las personas usuarias se incrementa dentro del sistema penitenciario. Entonces allí hay un desafío de volver a humanizar y trabajar con el personal del blanco en esa humanización de la atención y en esa comprensión que el otro es un ser humano, que está privado de libertad pero que no está privado de derechos. Lo segundo tiene que ver con la deconstrucción de muros, ¿no? Con la deconstrucción de muros. ¿Cómo destruimos los muros de la penitenciaría
para que la calidad médica llegue a las personas privadas de libertad y que la salud no se convierta en una segunda condena y que no estemos condenando, y muchas veces se condena a muerte a gente privada de libertad porque no tiene acceso a la salud y a una salud de calidad, rápida y en general. Y lo tercero tiene que ver con el deber ser del médico en registrar los casos de apremios o malos tratos o torturas que se realizan y que muchas veces nos hemos encontrado dentro de nuestro monitoreo casos concretos en que el personal de blanco señalaba: yo no puedo escribir de que le pegó al funcionario porque yo no vi. Y nadie le dice que tiene que ver, tiene que consignar, y ahí es lo importante, de reconocer la palabra del otro, ¿no? Si la persona privada de libertad le está diciendo que el funcionario tal le pegó, tiene moretones, tiene el ojo reventado, nadie está diciendo que él le va a denunciar al funcionario, sino que debe remitir, y sobre todo hay una obligación legal, que es la obligación del funcionario de denunciar el hecho. Y allí todavía hay una brecha. No, ya hablamos de la aplicación de reglas, de protocolos en general, sino de escuchar más al otro. Y ahí esas tres situaciones colocadas, ¿no? Muchísimas gracias, comisionado Castillo, por estas precisiones. Por el tiempo no vamos a poder dar más paso a otras preguntas porque estamos llegando a las 12. Sin embargo, queremos resaltar que para hacer la primera experiencia de puesta en común de experiencias, creo que fue más que positiva por todo el feedback, por todo el intercambio que se dio, y de hecho que nos permite también aprender en conjunto de estas situaciones. Y esto no hubiera sido posible, como dijimos desde el inicio, sin la alianza de dos equipos, de Argentina, de Paraguay, resaltar especialmente también el acompañamiento de Mariana Sheehan, que es directora de cooperación y está ahí escuchando, y bueno, seguro que en su cabeza aportando mil cosas. Ya tendremos, Mariana, oportunidad de seguir conversando seguro. Y todo el equipo, no me quiero... Gracias. En este caso me tocó a mí la tarea de moderar, pero tenemos otros espacios y seguro que nos vamos a estar escuchando en todo momento. Muchas gracias al procurador adjunto, que también nos acompañó activamente en todo momento y nos permite seguir creando estos puentes. No vamos a hacer unas conclusiones desde luego, pero sí tomamos apuntes de las experiencias y quizás algunas reflexiones finales, simplemente orientadoras, pero sin querer que sean las únicas. Podemos decir que se requiere de que las sanidades de las unidades penitenciarias dialoguen con el sistema integrado e integral de salud, dependiendo de qué modelo tengamos. En Paraguay tenemos una red integrada e integral. No puede estar esto atomizado en la penitenciaría y no dialogar y no articularse, porque si no las personas se quedan desatendidas. La historia clínica también, la persona que está afuera, que está en la atención universal, tiene el derecho a que si por algún motivo queda en situación de encierro, su vida continúe y su salud sea mirada de manera integral. No puede ser que no tengamos el continuo de la atención de esa persona que hoy está en situación de encierro. También seguir avanzando hacia una formación más específica, especializada, y de los profesionales de salud en las distintas áreas, aumentar el número de profesionales de salud. Hoy en Paraguay específicamente es un desafío contar con más profesionales, lo decía Claudia. Acciones preventivas que permitan llegar antes. Cuando llegamos a la penitenciaría o a las penitenciarías vemos la salud en estado crítico y situaciones que desde pensar cuál es el menú, y esto van a decir, bueno, pero eso es muy básico. Sí, ¿qué comen cada día? ¿Es prevención en salud? Por supuesto que sí. Hoy estamos orientando a lo mejor la nutrición a que las personas sean hipertensas, a que tengan un excesivo consumo de grasas, y todo ello estamos condenando a las personas a que tengan una mala calidad de vida. Hablaban de una experiencia de capacitación a los PPL como agentes de salud. Yo pondría ahí la salvedad, sin quitar en ningún momento el rol garante del Estado. El Estado es garante de la salud y por tanto debe llegar a cada persona privada de libertad también
más allá de que se puedan hacer proyectos específicos de autocuidado y de personas promotoras de salud, pero desde la garantía del Estado. Caracterizar a los pacientes y grupos de riesgo me pareció también algo que hay que destacar, tenerlos identificados, conocer el territorio, y una experiencia de Argentina que escuché y me parece muy destacable, y es el generar protocolos específicos por patologías graves o desatendidas o crónicas que puedan ser informadas de manera permanente al sistema de justicia a fin de que el magistrado pueda tomar la mejor decisión con todo el peso que ello corresponde desde la información científica que le puede dar salud. Así que bueno, estas son solo algunas de las reflexiones. Creo que también articular acciones de manera cercana con los distintos sectores e interpoderes, y esto hablando de Argentina, que es federal, pero a la vez tiene sus regiones, ¿verdad? Es otro desafío. Así que bueno, yo creo que vamos a tener que seguir hablando de esta temática, agradecernos a todos este tiempo. No sé, Ariel, si querés dar unas palabras finales también, adelante. No, si alguien quiere decir algo, bienvenido, no hay ningún problema, pero no, nada más agradecer. Me parece fundamental este encuentro, fue muy bueno, fue muy enriquecedor, me parece. Y nada, invitar a todos para el próximo encuentro, que es muy importante que todos los que estamos acá sigamos con estos debates, con estas idas y vueltas, con los distintos temas que nos incumben en el contexto de ansiedad. Gracias. Gracias. Vamos a subir entonces esta grabación a las distintas redes y páginas de nuestros organismos, porque si quieren compartirlo también va a ser muy bueno seguir replicando esta información. Sí, pueden encender las cámaras para hacer una foto. ¿Quién va a ser? ¿Nosotros? Acá se va a ver quién nos está escuchando. Cámara. Mariana, que sabe hacer tan bien la captura de pantalla. Mirá que son 2 páginas, Sí, son muchas. Ana Karina falta. Entonces me estoy cubriendo sin cámara. En teoría está. Está. Bueno, que tengan buena tarde, buen resto de jornada. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. Luego. Estén bien. Gracias. Gracias.